A esta hora le damos la bienvenida al director del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Roger Celi. Roger, buenas tardes. Daniel Montalvo te da la bienvenida al espacio. Arranquemos precisamente con esto último. En el reportaje que acabamos de publicar, Estefanía Santillán nos cuenta que lejos de investigar o de establecer, por ejemplo, todas las denuncias que han surgido luego de la visibilización del legislador Dominique Serrano de los registros de ADN, en las comisiones ahora ya no se permite la entrada de asesores, que nadie les vaya a grabar a los asambleístas nuevamente, que la prensa va a estar encerrada en una suerte de corralito en cada comisión para evitar estos malos ratos. Nuevamente, al parecer, la solución es que no se comunique en lugar de corregir el origen. Roger, buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Y un gusto, como siempre, estar en este espacio. Un saludo también a tu audiencia. Pues sí, desafortunadamente la Asamblea Nacional parece que quiere solucionar las cosas con mayor opacidad. Creo que no se han dado cuenta que al acceder a un cargo público, al ejercer un cargo o más aún de representación popular, están sujetos a un escrutinio público mucho más fuerte de lo que puede estar cualquier otra persona. Al tratar de impedir, por ejemplo, que la prensa eh, documente qué es lo que pasa en las comisiones, así como que los asesores pues participen activamente de la discusión que se da en las mesas o en el pleno de la Asamblea Nacional, pues es una decisión que dice mucho al respecto de cuál es el rumbo que quiere tomar esta Asamblea Nacional. Y tú ya advertías lo que es pues lógico, y es que el problema de fondo no se corrige. ¿Cuál es el problema de fondo? Eh, en primer lugar, ves un tema de partidos políticos que parece ser un discurso ya que suena repetitivo, pero que sigue siendo importante en este país. Partidos políticos que no logran seleccionar bien a sus cuadros, no logran formar bien a sus cuadros y finalmente no hay una disciplina partidista. Y el segundo problema que ya se traslada a la Asamblea Nacional es ya en el ejercicio parlamentario. Legisladores que conocen poco o nada de ética parlamentaria, de integridad, y que piensan que eludiendo la norma pueden beneficiar a sus familiares, como es el caso, digamos, más grave de Dominic Serrano, en función de comparar lo que es dibujar en una sesión y lo que es tener una red familiar dentro de la Asamblea Nacional, lo cual es muy grave y desafortunadamente la presidencia de la Asamblea Nacional, al menos de lo que yo he podido notar, no ha tenido una posición de corrección estructural del problema, sino, como vemos, las medidas son medidas parches, medidas de opacidad y que no le hacen bien a la Asamblea. Y aquí viene lo importante. Más allá del dibujo, yo lo decía en el comentario y en el comentario de la semana anterior, decía que el dibujo no es lo grave. El dibujo quizás puso en la lupa de la opinión pública a este asambleísta de 19 años. Lo grave es lo que ya se había publicado el 2 de junio, 2 y 3 de junio de 2025 en una investigación de Diario El Universo, que varios medios la recogimos y citando la fuente también la difundimos. Y es que hay una práctica parlamentaria que no nace con el asambleísta Serrano, pero que hoy por hoy lo pone en un ojo de una tormenta mucho más grave que la del dibujo, y es que su mamá y su tía son asesoras nivel 1 en la asamblea. Su hermano es servidor legislativo 4 con algo cercano a los 900, $800 de sueldo, ¿no? Pero que a su vez la hija del legislador que le emplea a su mamá es la asambleísta suplente de Dominique Serrano. Es decir, un intercambio de favores, y uno se pregunta, eh, ¿por dónde deberíamos apuntar, por ejemplo, las críticas, la opinión pública? ¿Por el nepotismo o por el tráfico de influencias, Roger? Porque cualquiera de los dos tipos podría caber, ¿no? En el nepotismo dicen, no, es que como él no es el directo nominador de la mamá, no es nepotismo. Bueno, si es que logramos saltar eso, ¿podríamos hablar de tráfico de influencias al menos, Roger? A ver, en estricto sentido, lo que ocurre con el asambleísta Serrano es posiblemente una influencia indebida para contratar personal parlamentario.
y ahí vamos un poco diferenciando qué es lo que ocurre en la norma. Sucede que en 2014, en la presidencia de Gabriela Rivadeneira, se estableció en el reglamento interno de talento humano una inhabilidad muy específica que decía que si es que tienes relaciones familiares hasta cuarto grado de consanguinidad con un legislador, tú no podías desempeñarte como asesor parlamentario o asistente. Clarísimo. En el 2020, hábilmente, en la presidencia de César Litardo, se agrega una frase más que lo cambia todo. Y dice, pues, esto se aplica únicamente en su despacho, es decir, el legislador no puede contratar a sus familiares para su despacho. Algo que era obvio, algo que era obvio. Algo que era obvio. Y abre la puerta para yo lo califico así de forma muy personal, este nepotismo encubierto, este nepotismo Este cruzado. trueque de cargos. Y yo te contrato a tu familiar, tú contrátame al mío. Efectivamente. Y no es ilegal. O sea, el legislador hábilmente abre la norma para que esto se posibilite, pero sí es contraria a la ética y al espíritu del 159 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el cual dice, en el reglamento se establecerán las inhabilidades para que no exista nepotismo en la Asamblea Nacional. Y ahí te hago un símil, digamos, con algo que ocurrió en el Consejo Metropolitano de Quito. Ujú. La Contraloría General del Estado para los años 2017-2021. En el 2022 hizo un examen especial, porque pasó exactamente lo mismo, Daniel. Concejales que pedían que en otros Despachos. espacios, digamos, en otros despachos o en unidades administrativas, se coloca a sus familiares. Se descubrió una red de más de unas 8 a 10 personas. Eso Pero que entre lo importante es lo que 2017 y dijo la 2021. Contraloría. ¿Qué dijo la Sí, Contraloría? la Contraloría dijo, hay que dar por terminados sus contratos, hay que determinar responsabilidades y lo mejor, que a mí me parece un precedente importante para que el presidente de la Asamblea Nacional tome en cuenta, es la corrección de la norma especializada. Porque es verdad, el Consejo Metropolitano, ¿con qué norma contrata? Sí contrata con la LOCEP, pero se especializa en el Código Municipal. La Asamblea Nacional, ¿con qué contrata? Con la Ley Orgánica de la Función Legislativa del Reglamento de Talento Humano. Hay que considerar la LOCEP, la Contraloría la considera para un ejercicio de control y dice, ok, nepotismo no puede haber, corrijan la norma para que no vuelva a ocurrir esto. Pero en la Asamblea Nacional, no sé por qué, en el examen que se hizo también hace un par de años, no se investigó las redes de nepotismo, que como tú bien decías, no es la primera vez que ocurre, ya ocurre varios años. Aquí hay un Ahí lo único caso, que se determinó es que, aquí hay un caso sí, que también vamos a recordar, ¿no? Yo lo comentaba esta mañana en otro espacio de opinión, ¿no? Y hacía una suerte de examen de memoria. Cuando diputados, o sea, cuando esto se llamaba Congreso y los asambleístas se llamaban diputados, el diputado Antonio Pozo, en ese entonces de Pachacutic, y vicepresidente del Congreso, logró que a su hija, Lucía Pozo, la contraten en el cuerpo asesor de la presidencia de la Asamblea. Y luego pasó a la Secretaría General. Y uno decía, estaba mal. Hoy Lucía Pozo, una asambleísta con una trayectoria, digamos, que no fue irrelevante en el periodo anterior, una asambleísta que hizo un papel crítico, un papel de apoyar en lo que creía. Y uno dice, bueno, es que así se forman los cuadros políticos. Y acá hay otros casos y nos podemos ir más atrás. El entonces presidente del Congreso también, Wilfrido Lucero, justo en el periodo de él se contrató a dos de sus sobrinos. Uno de ellos se quedó muchísimo tiempo en el Congreso y hoy es un servidor legislativo de carrera. Además, con muy buen criterio para asesorar en varias cosas. Incluso en este espacio, alguna vez también lo hemos entrevistado. Y uno se pregunta, ¿esto se justifica con que están formando cuadros políticos, Roger? no de ninguna manera. Yo creo que hay casos excepcionales en donde posiblemente estas puertas de entrada han servido para que personas afines al trabajo parlamentario hagan una carrera legislativa. Eso no quita, y habrá que ver la norma en su tiempo, que se haya cometido también nepotismo, y hay que decirlo con todas sus letras. Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo
Daniel, es que no existen criterios mínimos, no existen criterios mínimos a la hora de seleccionar el personal parlamentario. ¿Qué es lo que te dice la norma actualmente? Antes era una norma más robusta. Ahora, en la salida de la presidencia del ex asambleísta Virgilio Saquicela, se cambió el reglamento de talento humano. Antes se exigía título universitario y experiencia, con la I, para ejercer un cargo de asesoría parlamentaria. Ok, hasta ahí digamos que todo bien. Hay personas que no acceden a un título universitario por X, Y, Z razones. Y en la presidencia de Saquicela, ya justo a la salida, se cambió por O, entonces quedó título universitario o experiencia. Ok, digamos, puede ser debatible, incluso subjetivo, pero se agregó un párrafo adicional que dice que la experiencia puede ser acreditada básicamente por cualquier cosa. Incluso a mí me llama mucho la atención un texto que se puso en donde se dice que el que tú hayas ejercido liderazgo de un gremio, cualquiera que éste sea, ya te acredita como que tienes experiencia para ejercer un cargo de asesoría parlamentaria. Entonces, el requisito básicamente es ninguno. El requisito es el que tengas el contacto para poder acceder a un puesto de ese tipo. El que tiene Y padrino se ahí, bautiza, es básicamente básicamente, y ahí la fórmula, y esto yo siempre lo recalco, la fórmula está mal en el país al respecto de la política parlamentaria. Tenemos a un legislador que no se le puede exigir título, que no se le puede exigir experiencia, que no se le puede exigir mayor cosa, porque finalmente ya se le ha dado la confianza. Y luego tenemos un asesor al cual tampoco le puedes exigir nada. Entonces tienes al político y al que no conoce mucho el ámbito y tienes un resultado como el que estamos viviendo actualmente. ¿Cuál es la fórmula adecuada que sugiere la Unión Interparlamentaria? Es el político como político y el técnico muy robusto, con conocimiento, trayectoria, carrera, profesionalización. Un dato importante de la Unión Interparlamentaria es que sugiere que en los parlamentos deberían existir en mayor número asesores de staff permanentes del Parlamento, en mayor número sobre los asesores políticos del partido del legislador. Aquí, Daniel, ocurre totalmente lo contrario. No, no, De los más llegan de cada... 1.200 contratos que hay, son 50, 60 personas que son, digamos, de carrera. Lo Roger, demás, ¿cabría algo así como en el servicio exterior que se establezca una cuota política y una cuota de carrera? Algo así como en el servicio... ¿Cabe algo así? por supuesto, y como te lo menciono, la Unión Interparlamentaria lo dice así, los parlamentos que gozan de mayor institucionalidad son aquellos que logran elevar el número de personal de carrera formados, que pueden ser evaluados, porque ahí yo te digo, este gobierno es un poco incoherente con lo que dice y lo que hace. Dicen, ok, la ley de integridad, vamos a evaluar a todos los funcionarios públicos, policías, médicos, todo en un solo combo. Pero empecemos desde casa. Si es que la norma se creó en la Asamblea Nacional, ¿por qué no se comienzan a aplicar mecanismos competitivos de contratación del personal, así como mecanismos de evaluación? Eso Aquí, no se habla. Lo que nos dicen actualmente es, ustedes, señores asesores, a un ladito, prensa igual. Aquí nosotros manejamos las cosas porque somos los que sabemos y no nos pueden decir nada. Entonces, la actuación negativa, por supuesto, al respecto de la reacción o el control de esto que ha sucedido en la Asamblea por parte de la presidencia. mensaje que nos llega a través del 098-2101-638 de Sofía del 2448. Dice, buenas tardes. Una pregunta para su invitado. ¿Quién sería el encargado de revisar los cargos de nepotismo en la Asamblea y tomar acciones correctivas? El presidente de la Asamblea Nacional, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es el nominador y la autoridad responsable de remover a personal parlamentario que no cumple con los requisitos. En este caso, a mí me llama mucho la atención que el presidente de la Asamblea Nacional, o por supuesto su delegado, porque el presidente no es que va a estar revisando todo, su delegado, se hayan dado cuenta de que existe un conflicto ético, porque te digo, Daniel, no, si yo le digo a quien revisó esos papeles, si es que hay nepotismo, me va a decir, no, la ley me faculta, pero hay un conflicto ético, hay un conflicto de intereses, hay una red familiar al Claro. interno, ¿por qué no se avisó, se alertó, o tal vez sí se lo hizo y no se tomó en cuenta esta alerta? Es el presidente de la Asamblea Nacional, su delegado y las unidades de talento humano que deben ser responsables de la contratación del personal parlamentario. Pero Daniel, lamentablemente, y en respuesta digamos, a tu audiencia que nos consulta, esto es político.
Es decir, no va a pasar nada. Es decir, no va a pasar nada. ¿Por qué razón, Daniel? La presidencia de la Asamblea Nacional es de los cargos más cotizados en el país, entiéndase políticamente, porque a tu haber tienes más de 1.200 contratos de salarios de 1.000, 2.000, 3.000 dólares que juegan en función, desafortunadamente, de la arena electoral. Es decir, quien me apoyó en las elecciones es meritorio, digamos, o ha hecho el mérito para yo devolver, digamos, ese favor en elecciones. Eso ocurre, desafortunadamente. Son más de 1.000 cargos. En un país que tiene un alto nivel de desempleo, pues es un botín, incluso yo me atrevo a decir, la Asamblea Nacional en materia de empleo. Entonces, pues es utilizado políticamente para negociación incluso, y esto hace que los criterios de selección, los criterios de formación y de evaluación dentro de la Asamblea Nacional no sean técnicos, sino que sean políticos. Y finalmente, pues decir al oyente, ¿quién regula esto? Pues es el propio legislador. Y no creo que el legislador se vaya a poner del lado de la integridad, desafortunadamente, porque no es rentable políticamente. Con eso nos quedamos, Roger. Muchísimas gracias por las luces al respecto. Sí hay formas, hay recomendaciones, hay organismos supranacionales como la Unión Interparlamentaria que nos dan luces de cómo evitar que esto se reproduzca. Ahora habrá que ver si es que la nueva política decide permanecer con las prácticas de la vieja política o realmente cambiarlas. 17:54, 6 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Gracias, Roger. Gracias, Daniel. Un abrazo a todos y todas. El radar de MQ Noticias recorre el Distrito Metropolitano. Cuando nos separan 5 minutos de las 6 de la tarde, hacemos contacto con Juan Camilo Zapata. Él se encuentra en la sala situacional del COE Metropolitano y nos va a contar cuáles han sido las principales emergencias en la jornada aquí en el distrito. Juan Camilo, buenas tardes. Daniel Montalvo te saluda desde la cabina. Daniel, buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo desde el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano. Compartimos con ustedes la información de los eventos atendidos por los equipos de respuesta del municipio de Quito. Según datos proporcionados por la Agencia Metropolitana de Tránsito, desde las 5 hasta las 17 horas de hoy, lunes 7 de julio, se registraron 12 siniestros de tránsito que dejaron 8 personas heridas y daños materiales. Entre los eventos más relevantes les contamos el incendio forestal en el Cerro Sincholagua, zona de Los Chillos. Se encuentra ya controlado por el personal del Cuerpo de Bomberos. Se realizan tareas de liquidación y enfriamiento. Se han registrado quemas de desecho en varias zonas de la ciudad, incluyendo el sector Cima, La Libertad y Templo de la Patria. Todas han sido controladas por el Cuerpo de Bomberos, dejando las áreas en condiciones seguras. A esta hora la carga vehicular está en aumento. Les recordamos siempre conducir con precaución, respetando al peatón y al ciclista. No olviden que hasta las 8 aplica el pico y placa para vehículos cuyas placas terminan en 1 y 2. Adicional, les contamos que según el pronóstico del INAMI, para esta noche y madrugada se esperan una temperatura mínima de 6 y 8 grados centígrados con un cielo poco nuboso. Ante este pronóstico, les recordamos usar ropa abrigada, sobre todo las personas vulnerables a afecciones respiratorias debido a las bajas temperaturas, una buena hidratación y uso de protector solar, ya que el índice UV es alto por estos días. Evite realizar quemas agrícolas y arrojar objetos que puedan ocasionar incendios forestales. Y si usted observa personas arrojando basura o vehículos descargando escombros a nuestras quebradas, comuníquese inmediatamente al 9111. Les invitamos a unirse a la campaña de prevención de incendios forestales, Juntos contra el Fuego. Todos debemos comprometernos para proteger la vida y nuestros bosques. Reportó para MQ Radio Juan Camilo Zapata, deseándoles un excelente resto de día. Gracias, Juan Camilo. Lo propio para ti, un excelente